44. ¿Cómo navegar en tiempos turbulentos? Ese es el tema general que estamos hablando. Cómo actuar, cómo responder, cómo decidir adecuadamente. El subtema es la ética cristiana. El sentido del deber y la conciencia de toda la humanidad. Vamos a leer en Romanos 2, 14 al 16, que dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice Pablo. El sentido del deber tiene que ver entonces con la conciencia, lo que está allá dentro de nosotros, diríamos el ADN del ser humano. Pues Dios ha dotado al ser humano de una conciencia que le ayuda a tomar decisiones, a entender lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que es malo. Pero la mera conciencia no es suficiente, ni lo es todo. En la carta a los Romanos, Pablo se dirige a los creyentes sobre la necesidad de saber esta verdad, lo que acabamos de leer, de que ya el Señor ha colocado en la vida, ahí le llama la conciencia o le llama corazón, es lo que genera el sentido del deber ser. Sentido del deber ser. Este pasaje de Romanos 2, 14 al 16 deja ver que aunque los gentiles no tenían la ley de Moisés, sí contaban con una ley escrita en su conciencia. Los gentiles, los que no pertenecían al pueblo de Dios. Y esa conciencia se encargaba de acusarlos cuando habían hecho algo malo o de defenderse si habían obrado correctamente. O sea, en el origen, las personas tienen esa conciencia. Pero si se empecinan en vivir en el otro lado, en lo que es malo, llega un momento en que esa conciencia se cauteriza. Y es lo que pasa muchas veces. Pero allá en lo más profundo del ser, hay esa conciencia. El relato bíblico pone en evidencia que Dios acusó al humano de pecar mucho antes de que la ley fuera dada a Moisés. En Génesis 9:6, Dios dice que si alguien derramaba la sangre de una persona, su sangre debería ser derramada. Porque el ser humano fue creado, fue hecho a la imagen de Dios. La dignidad de la vida humana radica en que fuimos hechos a imagen de Dios. Si tenemos presente esto, en estas reflexiones, podemos entender muchas cosas. Por eso, cuando Caín mató a Abel, fue
culpable de cometer pecado, un grave pecado. Y aunque el sexto mandamiento de no matar aún no había sido dado, Dios ya había escrito ese principio en la conciencia humana. Y de la misma manera, aunque el séptimo mandamiento de no adulterar aún no había sido escrito en las tablas del pacto, cuando el rey Abimelech casi comete adulterio con la esposa de Abraham, porque Abraham había declarado que era su hermana, no su esposa, pero eran las dos cosas. El rey, cuando se da cuenta de esta realidad, le reclama por haberle arriesgado a cometer ese pecado. Por haberle arriesgado, Abimelech le reclama a Abraham fuertemente y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué he pecado contra ti para que hayas tenido sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben hacer. En Génesis 20. Entonces, la reacción de Abimelech es evidente, que reconoció que unirse a la mujer de otro era algo pecaminoso. En fin, en el libro de Génesis podemos encontrar a Dios acusar al hombre de violar prácticamente cada uno de los 10 mandamientos antes de que la ley fuera dada a Moisés. Dios ya la había escrito en cada corazón, en cada persona. Y aquí podríamos decir, ya la había instalado en el ADN, que según los investigadores, el ADN tiene mucha información. Además, hay declaraciones de que tiene más información que cualquier biblioteca en el mundo. Más información en esa partecita llamada ADN. Esto nos debe llevar a reflexionar. La razón es muy sencilla. Hay una ley moral escrita por Dios en la conciencia de todos los seres humanos. Por lo tanto, si el ser humano realmente evolucionó de la materia, ¿cómo se explica entonces los valores morales universales? Por ejemplo, en ninguna cultura un padre aceptaría como algo bueno que secuestraran a su hija, abusaran sexualmente de ella y que luego la maten. Entonces, esa capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, las virtudes y los vicios, es algo que trasciende a las culturas y que solo se puede explicar por medio de un dador de la ley que la ha escrito en la conciencia del ser humano. Por eso el enemigo trata de distorsionar los conceptos. Y ojo por ello, estemos alertas.
Esa forma de reflexionar es básica en todo el ser humano. Y lo entendemos de antemano. Dios me lo bendiga.